Hola a todos y a todas. Bueno, yo voy a explicar el modelo de nuestro pueblo, que es Aduna. No voy a explicar solamente la cuestión del compostaje, sino también voy a hablar de todo el sistema integral. Pero bueno, que en realidad se fundamenta en el compostaje. Este es el factor más importante, el compostaje. También, al fin y al cabo, Aduna está en la comarca de Tolosaldea, en Guipúzcoa, que está compuesto por 28 pueblos, es un pueblo pequeño. Aduna tiene menos de 474 habitantes y tenemos una naturaleza rural, pero también contamos con una zona industrial muy importante en la ribera del río Oria. La mayor parte de los ciudadanos viven en el casco del pueblo y hay otra parte de los ciudadanos que viven en una zona diseminada o una zona rural más amplia. La Mancomunidad de Tolosaldea gestiona los residuos urbanos y los asimilados pues de comercios, hostelería, industria. Nosotros somos parte, como digo, de la Mancomunidad y lo gestionamos junto con ellos. Lo que voy a explicar es poco más o menos, es bueno que hace 8 años ya hicimos el cambio. Comenzamos en el año 2012 con esta cuestión y terminamos a finales de 2013, por eso voy a ofrecer los datos de entre 2012 y 2014 debido a ese motivo. En el año 2012 la tasa de reciclaje era del 25% y el 75% de los residuos se llevaba directamente a los vertederos. La recogida selectiva era voluntaria, la tasa por basuras, todas las familias pagaban lo mismo y no existía la recogida de orgánico, se recogía en contenedores. Ahí tenéis unas fotos de cómo se hacía y el selectivo se hacía en contenedores, pero en los barrios diseminados o en las zonas diseminadas no había recogida. La gente lo separaba pues selectivamente y lo traía cuando quería desde los barrios o desde los caseríos para poder echarlos. Está claro que aquello no fomentaba que la gente reciclara. Esta es una foto de una de las zonas diseminadas. Ahora por lo menos yo veo esto y me parece mentira que hace 8 años hubiera esto, pero bueno, esta era la foto un poco deprimente que teníamos hace 8 años. Solamente contábamos el contenedor de la fracción de rechazo. Bueno, esto se menciona a menudo, es decir, funcionábamos en un modelo lineal y por eso es lo que sucedía esto. Los objetivos, ¿cuáles fueron en un principio? Pues queríamos profundizar en la prevención y la reducción de residuos y también queríamos fomentar la reutilización y el reciclaje. Y también queríamos cumplir los objetivos establecidos por la Diputación Foral de Guipúzcoa y también establecidos por la Unión Europea. Eso es lo que queríamos ir cumpliendo poco a poco. Se realizaron campañas de sensibilización y también actividades de prevención que ya se hacían anteriormente en la comarca de Tolosaldea. De alguna manera, desde el año 2005 se fomentaba el autocompost, pero se hacía de una manera bastante testimonial. Y nos dábamos cuenta, percibíamos que debíamos avanzar más, que debíamos dar unos pasos más importantes. El gestionar todo el biorresiduo en el ayuntamiento fue uno de los objetivos que nos establecimos en aquel tiempo, como se ha mencionado anteriormente. Al fin y al cabo, un porcentaje grande de la bolsa de basura, un 40-50%, eran biorresiduos y queríamos llegar a ese reciclaje. El objetivo que se marcaba era llegar en 2016 al 60% y en el año 2020 llegar a un 75% de la recogida selectiva de residuos domésticos. Y otro de los objetivos era reducir en la mayor medida posible lo que se destinaba al vertedero.
En aquel momento era el 75% de todos los residuos que se generaban se enviaban a los vertederos, y lo que se quería conseguir es que se redujera al 20 o al 15%. Y como antes ha explicado Carlos, tanto en el tratamiento como en el transporte podría traer unos ahorros económicos muy importantes para el pueblo, para el ayuntamiento. Y de ese modelo lineal se quería pasar a un modelo circular que mencionamos tan a menudo. ¿Cómo se desarrolló todo esto? Para poder conseguir que la ciudadanía se implicara y que fuera partícipe, creamos una comisión de residuos donde participaron 2 concejales y 6 ciudadanos, y el gobierno local asumió también el compromiso para trabajar activamente a favor del reciclaje, de la reutilización y de la prevención. Se realizaron diferentes campañas educativas y también adoptamos las primeras medidas en cuanto al uso del material reutilizable y compostable. Comenzamos a hacerlo en las fiestas, recoger introducir materiales reciclables, también en las comidas populares, etcétera. Esos fueron los primeros pequeños pasos que dimos en este sentido. Y esa comisión de ciudadanos de residuos, a decisión de esta comisión, pusimos en marcha un primer ámbito de compostaje comunitario como un modelo piloto. Se apuntaron 30 familias en septiembre del año 2012, y también la escuela pública, la escuela del pueblo. Bueno, aquí podemos ver los materiales reciclables que empezamos a utilizar en las fiestas, en las comidas populares, para poder llevar a cabo la concienciación de la ciudadanía, para de alguna manera mostrar a la gente cómo se compostaba, qué era el compost. Queríamos ser didácticos en este sentido. También sacamos un logo jugando con el nombre de nuestro pueblo. Ardura Aduna significa responsable, y Aduna está incluida ahí. Y también dimos cuenta de todas las medidas adoptadas en el pueblo. Y este es el primer compostaje comunitario que montamos, como podéis ver en pantalla. A unos meses, lo que realizamos fue una encuesta a esas 30 familias que habían sido voluntarias de compostaje, para poder saber qué percepción tenían estas familias o qué experiencia tenían en cuanto al compostaje. Y la verdad es que las notas fueron muy buenas, muy positivas. Tenemos que decir que nosotros desde el principio, los trabajadores del ayuntamiento, de la brigada del ayuntamiento, desde el principio han estado encima de este proyecto, ayudando en la ventilación, en la limpieza, en el asentamiento un poco de todo el sistema. Estos trabajos lo hacemos junto con la brigada municipal, y nuestro objetivo fue desde el principio el hacerlo de una manera que estuviera en condiciones, porque al fin y al cabo, como se ha comentado, tenía que estar oxigenado para que no hubiera malos olores y para que no diera problemas en el pueblo. Al fin y al cabo, para que tuviera una buena percepción en el pueblo, y así fue como sucedió. Y al mismo tiempo, la Mancomunidad realizó una campaña para fomentar el autocompostaje, para aumentar el número de familias que hicieran autocompostaje, y por consiguiente establecimos una segunda zona de compostaje comunitario. Vista la evolución positiva de la prueba piloto y visto el interés de la ciudadanía en cuanto al compostaje comunitario y al compostaje en general, el ayuntamiento adoptó una serie de medidas. El gestionar todos los residuos orgánicos del municipio, que se haría en el mismo Aduna. También aprobar como método válido el autocompostaje y el compostaje comunitario, decir que lo aceptamos como tal. Y también llegar a disminuir al 70% por lo menos las tasas de reciclaje, y profundizar en la prevención y la reducción de los residuos. Al principio, como hemos visto, comenzamos en el 80%, pero
bueno, se estableció ya el llegar al 70% en un breve plazo esa recogida selectiva. Y también poner en marcha un sistema para poner en marcha todo esto en noviembre del año 2013. Para ello, lo que hicimos fue ver y aprender de lo que se hacía en otros lugares en cuanto a este tema. Y como había diferentes sistemas en diferentes lugares, analizamos lo que nos vendría mejor de cada sistema para nosotros. Y Joseba ya ha dicho al principio de la jornada que en Guipúzcoa hay muchísimos, hay infinidad de sistemas, pero al fin y al cabo cada uno de nosotros adoptamos las mejores medidas teniendo en cuenta las características propias o necesidades que tenemos en cada municipio. Un ejemplo fue que en Cataluña, en algunos lugares que se hacía recogida puerta a puerta, vimos que se hacía sin colgar los contenedores en los soportes, sino que la gente los dejaba en un cubo en las puertas de sus casas. Eso podría ser, por ejemplo, útil para nosotros, porque Aduna es un pueblo muy pequeño y podríamos utilizar este sistema que hacían en Cataluña. Nos pareció pues una idea buena para nosotros que podríamos importar. Y en Orendain también, creo que fue el primer pueblo en Orendain que comenzó a gestionar el 100% de la fracción orgánica. Creo que fue el primer ayuntamiento en Guipúzcoa. Y fue unos meses antes que nosotros que consiguieron ello. Y también nos sirvió mucho el conocer su experiencia para poder aplicarlo a Aduna. Aquí utilizaban como cobertizos para poder recoger el residuo y también realizaban la recogida selectiva. Bueno, hay dos ejemplos, ¿no? El de Cataluña y Orendain, pero bueno, analizamos muchísimo más, pero bueno, he tomado estos dos como ejemplo para explicar en qué consiste nuestro sistema. Los objetivos del nuevo sistema sería el aproximar la recogida selectiva a los barrios. Ya hemos visto que antes solamente había contenedores de fracción rechazo. También establece la obligatoriedad de clasificar los residuos por fracciones. También que la recogida selectiva aumentará un 70% y también para fomentar este objetivo el retirar los contenedores de la fracción rechazo. Nos parecía que era algo importante. Y también disminuir los costes de tratamiento y de la recogida y que eso tuviera reflejo en las tasas que se imponían a la ciudadanía. ¿Cuáles son los beneficios del nuevo sistema de gestión? Pues el aproximar a zonas más diseminadas la recogida selectiva sería más barato también, sobre todo por el tratamiento del rechazo, porque el coste solamente de tratamiento del rechazo era de 140 la tonelada, hoy está por encima de 200 euros la tonelada. También el hacer solamente una vez por semana la recogida del rechazo. Antes se hacía 3 veces por semana, venían los camiones de la mancomunidad 3 veces por semana al pueblo. También el reducir los puntos de recogida del rechazo, no solamente la frecuencia, sino también reducir los puntos de recogida. Y también aumentar los ingresos por la venta de materiales, por envases más ligeros, papel, etcétera. Y también tenía un impacto paisajístico muy pequeño, un horario libre, menos en el rechazo. En el rechazo se recoge puerta a puerta una vez a la semana y necesitaba de inversiones, por supuesto, pero no eran unas inversiones muy grandes. El hacer unos cobertizos, los cubos para las casas, etcétera. Y el proceso fue el siguiente. Se hicieron trabajos para adaptar el mobiliario urbano de reciclaje, que se hizo el tercer y cuarto trimestre de 2013. También se hicieron 2 reuniones informativas con la ciudadanía, también un reparto de material en el ayuntamiento en noviembre, de 4 a 8 de 2013. El 11 de noviembre de 2013 se pone en marcha el sistema integral. Se retiran los contenedores de fracción rechazo y se vuelve obligatorio el clasificar los residuos. El 18 de noviembre de 2013 es el primer día donde se saca el cubo gris de rechazo a la puerta de casa.
Como he dicho anteriormente, se recoge la fracción rechazo una vez por semana en un horario concreto establecido, y también se establecen cobertizos de madera. Se pone uno en el casco del pueblo y uno en cada barrio diseminado. Y también, a pesar de que se recoja la fracción resto una vez por semana en el cubo, las compresas y los pañales y ese tipo de materiales se pueden llevar en cualquier momento a los cobertizos. La gente tiene la llave de los cobertizos y pueden utilizarlo cuando quieran para llevar este tipo de productos a desechar. Y también, como he mencionado, en los lugares donde no había recogida selectiva se pusieron cobertizos para que se pudiera reciclar. Y también en las vías públicas también se pusieron papeleras que hacían recogida selectiva, cuando antes solamente era una única papelera. Aquí hay un ejemplo del cobertizo. ¿De qué tipo de cobertizo estoy hablando? Dentro del cobertizo se ven 2 contenedores negros que son para recoger pañales, compresas, etcétera, y luego dentro también tienen hay también dentro de la chabola, en los barrios diseminados, también tienen la posibilidad de hacer recogida selectiva por todas las fracciones, y también para recoger las pilas, y también para dejar cosas pequeñas de los puntos de recogida, que aquí se llaman garbigunes, y también recogíamos tapones destinados a objetivos sociales y todas estas cuestiones. Y también luego papeleras de recogida selectiva, como veis en la parte de abajo. Se establecen una serie de puntos y luego hay algunos que también se retiran. Por tanto, el sistema queda así, poco más o menos. Tenemos 3 contenedores de fracción, cristal, y también envases ligeros y papel. Y luego también tenemos el rechazo puerta a puerta, como veis, en el cubo gris oscuro, y luego también en los barrios tenemos los cobertizos. Ahí podéis ver las diferentes fracciones, etcétera. Y como he dicho anteriormente, el orgánico, algunos ciudadanas realizan autocompostaje en sus propias casas, y los que no podían hacerlo porque no tenían tierra o no tenían sitio o por algunos otros motivos lo hacen a través de compostaje comunitario. Se distribuyen diferentes materiales, los cubos de rechazo para orgánico también, las llaves para los cobertizos, diferentes guías, información. Este fue el primer compost que realizamos y llegaron los resultados, por supuesto. Nosotros, antes de comenzar el proyecto piloto de compostaje, hicimos una evaluación o una medición, y en el año 2012 los datos eran los que se ven en pantallas. La recogida selectiva era 25,5 y lo que iba al vertedero era un 74,5. A finales de 2013 se cambió el sistema, tal y como os he explicado, y en el año 2014, estos son los datos, se hizo una nueva medición y como se ve, en la recogida selectiva, bueno, el rechazo se pasó a 36 toneladas, el orgánico, que antes no existía, bueno, existía, pero estaba mezclado, no se trataba o no lo recogíamos selectivamente, a través del compostaje supone un 21,7% y la recogida selectiva supone un 60,6%. En la recogida selectiva, en la leyenda pone recogida selectiva más orgánico de los restaurantes. Es cierto que gestionamos en el pueblo el 100% del residuo orgánico, pero tenemos sidrerías, 2 sidrerías y un restaurante, y ahí sí que la mancomunidad hace la recogida del orgánico y se lleva a la planta. Pero al fin y al cabo, pues por ejemplo, en un pequeño pueblo, el compostar los residuos de las sidrerías en manera micro, bueno, pues los residuos, es un bioresiduo bastante especial. Por tanto, en ese 60% hay una recogida selectiva de envase ligero, papel, etcétera, pero también está introducido ahí el residuo orgánico de las sidrerías, porque al fin y al cabo es mucha cantidad.
Bueno, y vemos que pasamos, por tanto, en el 2012, si reunimos lo que compostamos más lo que recogemos selectivamente, vemos que llegamos al 82% de una tasa de prevención de compostaje y a un 17,7% de rechazo. Por tanto, de los residuos que destinábamos al vertedero, de los 75% que destinábamos al vertedero, ese porcentaje fue reducido. El 22% de los residuos lo sacamos del circuito de tratamiento de recogida, ese secuestro que ha mencionado antes Carlos. Nunca se me había ocurrido ese término. Por tanto, secuestramos esos 45 toneladas del el 22% de los residuos y los sacamos del circuito de tratamiento de recogida porque se gestionan en el pueblo con el ahorro de transporte y de tratamiento que eso supone y también de labores de vertedero. Y también, o como ejemplo, porque me parece muy clarificador y siempre lo pongo, en el año 2012 el camión acudía 3 veces, el camión de la Mancomunidad acudía 3 veces a recoger los contenedores de rechazo y recogía en 14 zonas diferentes los residuos del ayuntamiento, pero ahora viene una vez a la semana únicamente y solamente va a un único punto. Llega el camión, sube la cuesta, coge el contenedor, lo vacía y se lo lleva. Y solamente, como digo, acude a un único punto. Antes venía 3 veces y además hacía una ruta enorme por todo el pueblo, por 14 zonas diferentes. Eso ha terminado ya. Y es una idea bastante clarificadora para que vea qué cambio supone eso en cuanto al coste y también en cuanto a las emisiones también de CO2 y por otras muchas cuestiones. Es decir, la tasa de recogida selectiva está en un 82% y calculamos que hay un ahorro en torno a 15.000 euros debido a esta gestión que se ha implantado, es decir, un 40% menos de costo. En el año 2013, desde finales de 2013, el sistema ha seguido así, ha sufrido una serie de ajustes pequeños, pero han sido poca cosa. Ha seguido funcionando este sistema y por mencionar un cambio, podemos decir que esos 2 zonas de compostaje comunitario al final los hemos convertido en cobertizos, porque sobre todo desde el punto de vista espacial nos parecía mucho más efectivos. Y aquí se puede ver, por ejemplo, que voy a hacer una caracterización de rechazo que recogemos y se puede ver en esta diapositiva. Aquí, por ejemplo, este es el rechazo. De alguna manera, el 82,14% de nuestro rechazo es un rechazo de verdad y solamente el 18% son otras fracciones. Antes, Carlos, en una de las diapositivas que ha puesto, ya se veía como normalmente eso suele ser al revés. Y, bueno, rápidamente para terminar, pues esto es un poco lo que quiero mostraros. Según nuestra experiencia, los resultados de un sistema de gestión de residuos, bueno, esto es mi experiencia, en la legislatura anterior también, yo fui presidente de la Mancomunidad de Tolosaldea y según lo que yo vi allí y también teniendo en cuenta lo que ha explicado Joseba sobre todas las posibles combinaciones que pueda haber, compostaje, contenedores, de alguna manera o de otra. Después de todas las pruebas que hemos hecho, pues bueno, yo extraigo las siguientes conclusiones. Y que es que finalmente el sistema de gestión puede darnos mejores resultados debido a estos 4 factores que os quiero mostrar. Es decir, es importante que sea obligatorio en contra de la voluntariado. La flecha verde es lo que en mi opinión es mucho más adecuado y la flecha roja es lo que me parece peor. Si hay un control de entrada, da mejor que si el uso es libre. Si cuanto más individual sea el sistema es mejor que un sistema anónimo, cuanto más anónimo es peor. Y lo que también hemos visto claro es
como cuando se han realizado, se toman estas decisiones con acuerdo político, se ha funcionado mucho mejor que cuando no hay un acuerdo político. Como se ha comentado anteriormente, Joseba ha comentado, finalmente la gente tiene que asumir, tiene que asimilar el sistema, tiene que hacer lo propio y tiene que pensar que ese sistema es suyo. Es decir, si ya viene impuesto desde el ayuntamiento, sin más, no, pero si viene como fruto de un acuerdo, pues es mucho más sencillo que funcione, porque si no será mucho más difícil que el ciudadano asuma, si solamente se impone sin más. Y bueno, también mencionar que en el año 2013 obtuvimos un premio CONAMA Local 2013. Todavía no estaba en marcha, era un mero proyecto, pero bueno, nos premiaron y esto es lo que os quería mostrar. Muchas gracias por vuestra atención.